Bueno, bienvenida Rosario. Muchas gracias por estar en Boca Podcast. Te agradezco mucho que hayas venido. La primera pregunta que tengo es si me podés definir un poco el rol de un coach organizacional. Ok. Hola Máximo, muchas gracias por la invitación. Eh, un poco la definición de coach. Te cuento un chiquitín antes, que me costó, porque hice la carrera de coach posterior, la inicié en pandemia. Porque bueno, yo soy psicóloga clínica de la UCA, tengo la especialización en todo lo que tiene que ver con las técnicas, con los test, con los perfiles, por eso también tengo una consultora laboral hace un montón. Y en pandemia, que había bajado un montón el trabajo y siempre yo soy muy curiosa y está bastante activo el tema del coach, dije, bueno, vamos a empezar con la carrera. Y me anoté y me costó. Y de hecho era como la ovejita negra Mira. de los alumnos. Pero el material teórico en sí, digamos. El material teórico es atractivo porque por supuesto que se habla todo de lo que tiene que ver con la comunicación, con todas las emociones, pero me costó a mí desde el mundo, imagínate que tengo 20 y pico de años de trayectoria en la clínica y nosotros los psicólogos vamos, cuando trabajamos clínicamente, es para atrás el porqué de las cosas, Claro. ¿sí? El descubrir las causas. Y el coach lo que te hace es el para qué. De acá presente, ir formando objetivos para adelante. Entonces me costaba cómo preguntar. Entonces, en base a tu pregunta, el coach en realidad te ayuda a ir por objetivos. ¿Sí? Vos venís a la consulta y me decís, mira, estoy trabado con determinado tema. En vez de psicóloga, de preguntar y ver la causa para atrás, ¿sí? Claro. Determinados traumas o de dónde puede venir, no, es de acá en objetivos. Y desde el coach tenés el coach ontológico, ¿sí? Y el coach organizacional, entonces ayudamos a las empresas a hacer un diagnóstico, a ver cuáles son las necesidades y a partir de esos puntos empezar a trabajar con objetivos, ya sea con liderazgo, planes estratégicos, Claro. ¿sí? Entonces, desde el coach siempre es para qué y se trabaja con, en vez de sesiones, como hacemos los psicólogos, Claro. son charlas, son encuentros, ¿sí? Y es el para qué. Es interesante, bueno, hoy se trabaja muchísimo en las empresas, lo puedes hacer a nivel más masivo como a nivel individual. ¿Y cómo es voy a tener muchas preguntas, pero cómo es la receptividad de un grupo de empleados, digamos, que están en la empresa, que quizás no están ellos queriendo hacer el coach, sino que viene de la empresa. Excelente tu pregunta. Eh, Hoy, yo tengo la consultora hace 20 y pico de años y hoy se le está dando muchísima importancia al bienestar emocional, ¿sí? Y fíjate que lo llamativo, que hasta hoy los colaboradores, ¿sí? O los empleados, hasta están pidiendo al área poder hacer algún proceso de coach. Hoy las empresas lo están teniendo bastante internalizado. Tengo empresas, clientes que ya trabajamos a nivel más macro, Claro. como también otros que me dicen, Cherro, mira, tal colaborador, necesitamos que le hagas un proceso de coach a nivel individual, ¿sí? Y acá ahí se maneja con mucho criterio cuando es individual, Claro. ¿sí? Porque se le aclara perfectamente que esto no, después no se reporta al área, ¿sí? Cuando se tiene que trabajar más masivo, más colectivo, más en equipo, bueno, por supuesto que sí, y hay mayor devolución en todo lo que es el sistema. Pero fue cambiando, porque hoy se trabaja tanto hoy con el bienestar emocional, Claro. la importancia de lo que es el equipo y que el equipo funciona cuando estamos todos remando para un mismo objetivo. Entonces, hoy se está pidiendo de abajo para arriba también. Mira. Y obviamente este trabajo en equipo
se ve sumamente afectado por cómo han cambiado las dinámicas Sí, laborales, sobre todo a partir de la pandemia. un montón, Hay un cambio total, radical. casi en algunos trabajos no hay presencialidad. Ujú. ¿Cómo afecta eso también? Mira, tengo un cliente nuevo de hace una semanita y te voy a ayudar a responder con varias cositas. Como te dije, yo tengo la especialización en todo lo que son las técnicas, ya sea en la consultora en donde hacemos los psicotécnicos, eh, y ni se hablaba administrar un gráfico, un Z, que son Claro. diferentes técnicas psicológicas a través de la virtualidad. Eh, y de hecho hicimos una investigación con otros profesionales, con otros colegas del tema, diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Claro. Bueno, hoy, digamos, todos los psicotécnicos es virtual. Ya las empresas y ya los futuros candidatos, digamos, es todo virtual. Y fue como un clic, ¿sí? Para todos. Eh, y con esto de que, ¿sabes cómo lo tomaba yo antes? ¿Viste el hogar? Cuando nosotros estábamos trabajando 12 horas, 9 horas, 10 horas afuera, llegabas a tu casa y decías, es el lugar cálido, Claro. ¿viste? El Por fin calorcito. llegué a Por casa. fin llegué, para algunos Sí. más, para otros menos, ¿sí? Pero es nuestro calorcito. Cuando fue el tema de la pandemia, nada, los pibes, el aguatero, todo, ¿viste? Y necesitábamos este espacio. Hoy ya no son todas tan las empresas tan home office, ni todo tan presencial. Se está haciendo Claro. un Hay híbrido un híbrido. y ese proceso de adaptación de antes, como después volver de nuevo, costó, ¿sí? Porque a la gente le encontró el gustito de estar en su casa y también el rendimiento, ¿sí? Que hay algunas empresas mucho más ortodoxas, más tradicionales, ¿sí? Consideran que la persona al estar presente es la forma de tener el control, se trabaja sobre eso, que no hace falta que tengamos un líder tan Claro. direccional, tan tradicional, tan vertical, que las personas pueden rendir y hasta mejor. Y hoy con el sistema híbrido, que también es importante ir a la presencialidad, yo soy pro también de vernos la cara, de un Claro. abrazo, un contacto, para también ir trabajando en equipo. El sentimiento de equipo se logra de esa manera también. Es fundamental. Es fundamental que esté arraigado y esto se tiene que construir. ¿Sí? Por supuesto que depende de cada estructura. ¿Sí? Tenemos estructuras, personas que son mucho más narcisos, ¿sí? Que siempre cuidaron su ranchito y lamentablemente, viste, a veces quieren Claro. opacar al resto, pero un equipo funciona cuando todos tiramos por el mismo lado. Y esto del líder también. Esto también fue cambiando a lo largo de todos estos años. El líder tiene que acompañar, el líder tiene que escuchar. Y hoy empresas en donde por supuesto que hacen, no sé, digamos, todo virtual, siempre yo les digo, bueno, una vez por semana, una vez cada 15 días, Claro. reunirse, tomar un café, a verse las caras. Y hoy justo escribí un posteo en LinkedIn, la importancia también de reírse, ¿sí? Hay empresas en donde el equipo no se ríe y eso no significa que uno sea menos profesional, No. sino que es importante para descomprimir y hasta todo lo que tiene que ver con el nivel de creatividad e innovación aparece mucho más. Sí, es que el contexto, bueno, es otra cosa porque es un deporte, pero un buen equipo, por ejemplo, en el fútbol, está Ujú. representado por gente que tiene buenas dinámicas sociales, como la selección argentina, por Ajá. ejemplo. Entonces, supongo que a nivel cualquier trabajo, uno saca su mejor potencial si la está pasando bien Exactamente. también. Y también acá es importante, y ya que traes el ejemplo del fútbol o del deporte, eh, que yo no hago ni coach, deportólogo ni nada por el estilo, pero he jugado también mis deportes, pero observo. Acá también es importante uno como líder poder ver cuál es el skill de esa persona, ¿sí? Y hacer esos movimientos, sacar la mejor versión de Claro. cada sujeto.
descubrir cuál es el talento, ¿sí? Y hoy se está comprobando que para que un colaborador permanezca en una organización, no pasa únicamente por el salario, no pasa tampoco por ir subiendo de jerarquía, sino por el compromiso que se le da a esa persona, Claro. ¿sí? Entonces, si en un equipo está conformado por 10 personas, uno tiene que ir observando, a ver, ¿a qué le gusta Juan? ¿Qué le gusta Pedro? ¿Cuál es su mejor versión moviéndolo desde este lugar? Y tiene que ir fluyendo. Entonces, y siempre teniendo un mismo objetivo, se puede remar, ¿sí? Hace un par de meses hice una actividad en el Tigre de lo que tiene que ver con el remo, ¿sí? El remo en equipo. Entonces, uno visualiza hacia dónde, lo que es escucharse, lo que es ir remando todos para un mismo desafío. Y Claro. si uno se tuerza, bueno, empezar a observar por qué y de qué mano le puedo llegar a dar, ¿sí? Entonces, es fundamental el descubrir cuál es la mejor versión de cada uno. ¿Y cuáles crees que son algunos problemas que está habiendo hoy en las empresas de hoy en cuanto a cómo manejan la dinámica de la gente que trabaja ahí? Sí, bueno, a ver, esto es lo que hoy lo que está sucediendo a nivel macro, te lo digo desde este lado, de la lectura que yo estoy haciendo en general. Eh, no nos vamos a meter en política porque no es nuestro terreno, ni vengo para esa función, pero sí estamos viviendo desde post pandemia que las principales hoy trastornos que nos estamos encontrando a nivel general, a nivel país, son todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, depresión. Estamos viviendo en un contexto de mucha inseguridad, de mucha inestabilidad, y eso, quieras o no, va generando Claro. un queme de cabeza, el típico burnout que estamos viviendo. Entonces, eh, si yo te tengo que responder a esto puntual que vos me decís, y yo que hago reclutamiento en las empresas, las mayores dificultades que nos estamos encontrando es que eh, los salarios hoy, viste, no están tan eh, equilibrados con lo que estamos viviendo hoy de Claro. inflación, y muchas veces hoy un candidato no ingresa porque te dejó plantado, porque le apareció una oferta un Claro. chiquitín más Un poco mejor. económica. Claro. Si bien parece contradictorio con lo que yo te decía antes, que hoy un talento no lo retenés por lo económico, hoy las principales dificultades que nos encontramos, sí, por supuesto, que hay un peso en lo económico, y esto es lo que yo te decía, que es donde nosotros trabajamos desde el lado, desde la psicología organizacional, desde el coach, desde el lado preventivo, lo que tiene que ver con la comunicación y el bienestar emocional. Si yo como líder estoy detectando que un colaborador mío está bajando su rendimiento, sentarme a hablar con él, a ver qué le puede estar pasando, ¿sí? Entonces, hoy hay mucho burnout. Entonces, eso hace que el nivel de atención, de concentración, fatiga cognitiva, productividad o mayores reacciones impulsivas, Claro. ¿sí? Entonces, es todo esto lo que se está viviendo hoy por hoy, lamentablemente. ¿Y cuáles pueden ser algunas soluciones a este burnout A este burnout, bueno, está muy bien la pregunta. Lo macro nos cuesta un montón porque no es algo donde nosotros podemos estar como claro, manejando. lo incontrolable es? Como siempre digo yo, son factores externos que uno a veces no puede. Por eso cuando yo trabajo, ya sea con mis pacientes o con las empresas, y mismo a nivel individual, siempre es poder detectar cuáles son los factores internos, alcanzables, palpables que nosotros tenemos para no crearnos metas tan altas que después nos terminamos frustrando. Entonces, hoy con lo que estamos viviendo a nivel organizacional, es esto, ¿no? El poder compartir una mesa en una reunión cada 15 días, o mismo cuando comenzar a hacer antes una reunión, una review, tomarse esos 5 minutitos como para, bueno, ¿qué tal estuvo el fin de semana? ¿Cómo estás?
sin que se haga masivo, porque después, digamos, se pierde lo que tiene que ver con el objetivo de la reunión, ¿sí? Siempre manteniendo ese equilibrio, pero el que uno sepa quién es el otro, el nivel de pertenencia, el nivel de identidad, Claro, porque somos sujetos, ¿sí? No es que somos un numerito más, o por más que hay empresas, las multi, que son enormes, claro. ¿sí? Que no seamos un protocolo, ¿sí? Claro. No, que seamos Rosario Patti, que hay una identidad, y eso va construyendo ese lugar de pertenencia, de mirada, y hace que uno tenga estas ganas de seguir estando. También podés observar también una pérdida un poco a nivel individual, objetivos Sí. individuales, una pérdida de sentido, de no entender bien cuál es el objetivo personal o Re. perseguir objetivos más superficiales. Mm. Bueno, está muy bien lo que decís, y eso es lo que nosotros llamamos lo que tiene que ver con la existencia de la vida, ¿sí? Y hoy, lamentablemente, este vacío existencial, y está en el libro de Víctor Frank, ¿sí? En búsqueda del Sí, sentido de la vida, bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Hoy, a ver, si bien la tecnología, lo virtual, nos favorecen un montón, también tiene una parte muy tóxica, ¿sí? Lo efímero, lo superficial, el que si no tenés, no sé, 10 millones de seguidores, creas o no, viste, como que decís, ay, no soy nadie. Entonces, imagínate muchas veces, ya en niños, en adolescentes que se van formando, por eso también una de las causas mayores que estamos teniendo con los adolescentes, ¿sí? Y las angustias que suceden también en nosotros los adultos más mayores, con este vacío existencial. Cuando sucede eso, ¿sí? Y esto es nuestro trabajo terapéutico y también desde el coach, y yo hoy estoy haciendo en mi Instagram eh, lo que tiene que ver la unión de lo que es lo personal psicológico con el impacto que tienen las empresas. claro. Entonces hice un nexo entre estos dos mundos que son los dos fuertes míos, porque sabemos que nuestra vida personal después va a impactar en todo lo profesional que hacemos. Entonces acá es importante, viste, bajar de nuevo. ¿Qué recursos tengo hoy? ¿Con qué recursos cuento? Y hacer metas aunque sean cortas y desafíos nuevos que te movilice. Entonces eso hace que tengas esta sed de descubrimiento, Claro. ¿sí? Porque si nos ponemos metas muy altas, nos frustramos, nos angustiamos o nos paralizamos, ¿sí? Entonces ese vacío se va sintiendo y hasta podemos tener consecuencias de patologías mucho más severas. Muy bueno, entonces un consejo sería ponerse metas más a corto plazo, digamos, Re a corto plazo. y Ujú. no tan grandes. Sí, mismo antes, en las entrevistas nosotros de reclutamiento, Claro. bueno, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 10 años? Hoy preguntas eso y decís, no tengo ni idea. Y eso genera también angustia, ansiedad. Angustia, ¿Cómo? ansiedad. La ansiedad, ¿qué implica la ansiedad? Lo que no estoy viviendo hoy. Claro. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos que hacer con el mundo de que un celular te lo compras hoy y ya en medio año cambió un Ya es viejo. numerito más, ¿sí? Entonces, eh, fíjate la angustia que eso genera. Hago todo lo posible para juntar plata, para tener mi último celu y ya después se perdió. Y así con un montón de cosas. Entonces, yo trabajo más hoy desde una terapia cognitiva conductual en enfocarnos en el hoy. ¿Qué recursos tenés? ¿Hacia dónde te ves? De acá, aunque sea en un corto plazo. ¿Y hay ejercicios diarios para Sí, lograr? desde dos vertientes, ¿sí? Desde el lado mío, desde la psicología con mis pacientes, digamos, siempre, por supuesto, un anotador, siempre les digo nuestras tareas y siempre les doy. Eh, Hoy todo lo que tiene que ver con la meditación ayuda desde ya, porque hay que bajar todo este nivel de regulación emocional. Sabemos que cuando tenemos un mayor impacto emocional, el cerebro no piensa. Claro. ¿Sí? La parte racional queda anulada, actuamos por impulso. Entonces, hoy por hoy, quieras o no, la meditación, más allá de la alimentación sana, deporte, por supuesto que ayuda,
Siempre les digo, metas alcanzables, cortitas y alcanzables. Y tener todo lo que es el proceso de inicio, desarrollo y fin. Y te voy a tirar una cosa hasta tan loca que sucede también. ¿Qué es lo que nos sucede? Hacemos tanto sacrificio en el proceso. Estudiar en la facultad, juntar nuestros ahorros para irnos a un viaje, comprarnos una casa. Y después cuando llegamos al resultado, y me pasó hace poco con una paciente que venía con un objetivo, llegó y dijo, ay, ¿esto era? Digo, Claro, pará, stop. Ya no pienses en lo de mañana. Pará, disfrutá. claro, O te olvidas todo lo que pasaste por ese proceso de luchas internas, de llantos, de ansiedades, de ciertas limitaciones por tener ese objetivo. Y el ser humano, lamentablemente, tenemos de que siempre estamos mirando lo que no tenemos. Y acá tenemos que hacer el anclaje nosotros. Pará, claro. bajá. Sí, ¿Sí? sí, todos esos momentos que en su momento fueron muy importantes para la evolución de uno, después como que quedan atrás. Y Tal- eso está mal. Sí, porque es, Pero, es que quieras o no, Máximo, si no, viste, estamos siempre en un mismo ciclo vicioso o en un mismo bucle, como digo yo, ¿sí? De, de angustia y de lo que no tenemos, ¿no? Valorar. Y en eso de que no tenemos, estamos tan encerrados en nosotros mismos, como digo yo, un poco perfil más narso o narcisista o nuestra subjetividad, que nos perdemos en lo que tenemos alrededor desde el lado interno en una familia, nuestros hijos, nuestras parejas, amigos, y si lo llevamos al mundo organizacional, también al equipo, al líder, a cómo plantear una estrategia con un cliente. claro. ¿Sí? Eh, entonces, en este mundo tan rápido que estamos viviendo, bajar. Y me lo digo a mí misma, ¿eh? Es algo que Claro, sí, yo sí, siempre es un recuerdo personal. me laburo también yo a mí misma, ¿eh? También te debe funcionar como eso, también el consejo a vos te debe ayudar a... Sí, siempre es, a ver, por supuesto que desde mi lado de profesional no un consejo, sino por supuesto Claro, todo lo que tiene que ver con una interpretación, pero siempre, ¿cómo se elabora un trauma? ¿Sabes cómo se elabora un trauma? ¿cómo? Eh, Hablando de lo que nos pasa, hablando de aquello que nos pasó. El trauma se gesta a partir del silencio. Sabemos que cuando se produce lamentablemente un abuso sexual, en las víctimas tardan años en decirlo. Te lo traigo a esto porque es un poco lo Sí, que, para que lo puedas captar, ¿no? Y uno dice, ay, ¿cómo se cayó 10 años que tal persona lo haya abusado, ¿no? Y el trauma psíquico emocional que se genera es muchísimo. Y cuando uno habla de lo que le pasa, uf, ya tenés un terreno ganado, ¿sí? Cuando no lo ponemos en el cuerpo, lo ponemos en otro lugar. Entonces hay que enseñar a que podamos hablar. Y es de la forma de que se elabora. ¿y crees que también, y lo veo quizás en la gente más joven, cuesta más ese decir, abrirse con las personas? Como hay una capa más... Sí, a ver, más jóvenes de Y no es 20. por, por cómo funcionan las redes sociales, Sí. de mostrarse, Sa- mostrar un lado Ajá, bueno tal cual. y quizás dejar de lado el sufrimiento. Sí, fíjate una cosa, y acá estamos viviendo en un contexto muy, muy límite, ¿no? Se utilizan las redes sociales para ciertas pantallas, ¿sí? Mostrar, digamos, el mejor viaje, ¿no? Y después decís, ¿cómo se separó esta persona? No lo puedo creer, ¿sí? Claro, O como también hoy estamos viviendo que se utilizan las redes sociales lamentablemente para exponer la parte sádica también, ¿sí? Sádica me refiero como estamos viviendo hoy con los adolescentes y jóvenes que claro. muestran. La victimización, ¿Sabes cómo se está mostrando que a mí me aterra? Y mismo los otros días lo decía en un medio de comunicación, el mostrar cómo se agarran a trompadas y, ¿viste? claro. Mostrando tipo la hinchada. ¿Y por qué se hace eso? Para generar respeto, ¿sí? Para mostrar una cierta identidad espantosa. Y también hay ciertas personas, mismo personas públicas, que también están hoy mostrando
sus angustias y utilizan la exposición para poder decirlo. Ya sea de un lado o del otro, ¿sí? El hablarlo. Si te sirve a vos poder decirlo en tu historia, dije lo quebrada que estás, lo rota que estás, si a vos te ayuda, bien. Si a vos Claro, te ayuda desde el campo íntimo con un amigo, genial. Si te ayuda con un profesional, genial. El tema es poder decirlo, claro. porque sabemos que después afecta y va a salir por otro lado, hoy o dentro de un tiempo. Yaciendo, repitiendo ese trauma, y esto Freud lo decía, lo que cuando no se resuelve se repite en vínculos tóxicos o también en nuestro cuerpo. Y tengo una pregunta que me parece interesante, vos que trabajas también con empresas. Ujú, ¿Por qué crees que hoy en día también hay muchísimo incentivo de hacer un proyecto propio, personal, antes que quizás estar en una empresa, ujú, trabajar en equipo? ujú. Eh, ¿qué pasa ahí? Con todo lo que tiene que ver con los emprendimientos Claro, individuales, con ¿no? los emprendedores, el Mira, mundo de que emprendedores. los emprendedores, mira, me pasó reciente, no voy a nombrar para guardar a la persona. Una persona de 50 y pico de años de edad trabajó hace 20 y pico de años en una multi muy importante, nada, lo desvincularon y también con una profesión, con una jerarquía. Me dice, quiero hacer algo independiente. ¿Qué sucede con esto de los emprendedores? Y yo que hace 20 y pico de años que soy independiente, y un poco en chiste, un poco en serio, digo, tiene su ventaja y su desventaja, ¿sí? Claro. Digamos, uno puede manejar sus horarios, hay una mayor flexibilidad, eh, pero también la relación de dependencia, en cierta forma, antes, hoy no, te daba cierta seguridad. Claro. Seguridad económica, cierta estabilidad, más o menos sabes que todos los meses vas a ganar más o menos esto. Hoy todo eso está como bastante inestable, ¿sí? Y la escucha que yo estoy teniendo hoy en algunas personas es, ¿por qué voy a estar trabajando para el otro? ¿Para qué estoy desperdiciando todo mi talento Claro. para que se lo lleve un otro? Se sienten como usados, si lo tenemos que Mm. utilizar desde esa manera. Hay personas que ya por naturaleza les encanta ser emprendedores y hay personas que no, que tienen su mayor sostén en, en querer trabajar en una empresa. Ahí destacarse en la Es, empresa. sí, lo que pasa es que antes, viste, el hacer carrera. Antes podías hacer carrera en una empresa, ¿sí? Y hasta te jubilabas en esa Claro. empresa. Y era de prestigio estar 20 y pico de años. Hoy, viste, Puedes ir cambiándote. hoy es todo muy a corto plazo. Sí, sí. Y para ser emprendedor, que yo soy pro, a mí me encanta, pero no todo el mundo lo puede llegar a hacer. Necesitas mucha constancia. Imagínate que vos sos todo eso, Sí. ¿sí? Sos tu propio líder, ¿sí? Tu propio comercial. Después uno, bueno, va creciendo. Tenés que tener mucha tolerancia a la presión y a la frustración. ¿Sí? Yo comencé yo solita con la consultora. A mis 20 y pico de años era yo sola la que hacía un Claro. psico para una empresa conocida. Y hoy, bueno, ya tengo una estructura, tengo ya 15 o 20 personas trabajando, digamos. Pero, ¿viste cuando a veces uno dice, uff, Claro. al que se necesita aflojar un poco al Sí, sí, cuerpo? y por momentos uno se siente quizás muy solo, muy. Sí, sí, por eso no todo el mundo puede, ¿sí? Esto no te quiero decir que sea imposible, pero tenés que tener mucha tolerancia a la presión, mucha tolerancia a la frustración, digamos, saber también en qué momento delegar, ¿sí? Para, para que puedas vos brillar en otras cosas, ¿sí? Para que aparezcan nuevos caminos también. ¿Mm? ¿Y cuál crees que son los mayores errores que puede tener emprendedores de hoy en día? Y Que pueden estar que, fallando. claro, lo contrario a esto que sí tienen los que logran. Los que lo logran y un chiquitín esto, ¿no? Eh, primero, eh, a ver, el miedo al cambio, ¿sí? El miedo al cambio, el miedo a fallar, a fracasar. Y mismo cuando tengo un paciente y pacientes jóvenes, acá te hablo,
en donde se quieren lanzar con nuevos emprendimientos y lo piensan y le dan como cierta, ¿viste? Cautela, les digo, dale, animarse. Claro. Y del error se aprende. El fracaso lo tenés cuando te quedás paralizado, cuando no lo intentás, cuando Sí. tenés la idea y no la podés ejecutar. Bueno, una vez que ya lo tenés, bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Con qué recursos internos cuento? El autoconocimiento. ¿Sí? Bueno, si soy una persona organizada, si soy una persona que tengo constancia, bueno, bien, excelente. ¿Y después con qué recursos también? Económicos cuento. Claro. ¿Sí? Si yo tengo una X cantidad de dinero y no sé, tengo que ver si me puedo abrir, no sé, tal comercio o lanzarme con tal servicio. ¿Sí? Entonces todo eso hay que equilibrarlo. Vuelvo a lo mismo. Para que después podamos llegar a un objetivo rentable, sustentable en todo y mantenerlo. ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento es, si te tengo que decir, es fundamental. ¿Sí? Bueno, ¿cómo soy? ¿Cómo me veo? ¿Puedo cumplir con todo esto? Genial. Mm, Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Con qué factores externos cuento? Y después, bueno, la parte más de marketing que yo no la manejo. ¿Qué producto soy? ¿Qué servicio soy? ¿Cómo lo Claro. puedo vender? Todo eso, ¿no? ¿Qué es eso? Ir adquiriendo conocimiento también Y sobre la que tiene que ver marcha. con la preparación. Ujú. Y sentís que hablabas mucho de la paralización. Sí, También por otro lado, sentís que hay mucho miedo a fracasar. un montón. Y acá hay dos cosas. Hay mucho miedo al fracasar y si nos tenemos que volver un poco con esto que hablábamos de la tecnología y la parte viral, el impacto que hay frente a la mirada del otro, ¿sí? Y acá también está lo peligroso, ¿sí? Digamos, mi fracaso me viene más por lo que dirán y Ah, no por un trabajo interno. Y por el otro lado, también se ve hasta el miedo al éxito. Y acá parece tonto. Y uno puede, pueden decir, claro. ay, no, nada que ver. Qué lindo sería brillar. No, pero cuanto más exposición tenemos, no me refiero a lo público, en lo que cada uno Claro. tenga, eh, también implica mayor responsabilidad, mayores desafíos. Y acá lo loco también es cómo uno después ahí se auto boicotea. Y esto lo vemos también en las organizaciones, ¿sí? Cuando a una persona, y esto lo he hecho en procesos de coach, se le brinda la posibilidad de avanzar de jerarquía y su rendimiento empieza a bajar. Pero ¿y qué se esconde detrás del miedo al éxito? Y mayor responsabilidad, mayor exposición, mayor también nivel de exigencia. Como que hay una falta de seguridad propia, de lo que uno cree que Eh, vas, como que no se cree sí, capaz. sucede, no entiendo. Muchas veces te dicen, "Ah, no sé qué vieron en mí que me están llamando para esto", Claro. ¿sí? Y antes que vos que nombraste la parte del fútbol, si vos mirás un poco a determinadas exposiciones públicas que uno dice, uff, llegó al éxito total y ¿cómo puede ser ahora que se cayó? ¿Sí? Claro. O empezó con todo un cuadro de depresión, de ansiedad, algunos con mayores, no sé, adicciones, o deportistas que se empiezan a quebrar. Bueno, y es ese temor también al éxito, a brillar. Y esto, lo loco, también sucede, y te lo digo muy inconsciente, y me vas a decir, ay, no sé si te creo tanto, pero sí. Hasta muchas veces tenemos culpa. El tema también es por culpa, muchas veces por superar hasta muchas veces, te digo, a nuestros padres, Mira. ¿sí? O muchas veces inconscientemente culpa por, no sé, ser un chiquitín mejor entre comillas, ¿no? O que me vaya mejor quizás que hasta un hermano o hasta que una pareja, Mira. ¿sí? Entonces, ahí inconscientemente uno empieza a auto boicotearse Muy bueno, la verdad. Y otra cosa que me parece que está buena es el miedo al rechazo. un montón. ¿Eso también lo ves mucho? Un montón, un montón. Un montón. eh, eh, y, y esto tiene secuelas enormes.
Y tiene que ver, sí, con esto un poco de la autoestima, digamos, si nos vamos desde el mundo de la psiquis, de la psicología clínica, bueno, sí, uno tiene que ir mirando hacia atrás, digamos, los núcleos parentales, las funciones, no nos olvidemos que empezamos a crear nuestra identidad a partir de la mirada, ¿no? Nutricia, ¿sí? Claro. Y el miedo al rechazo. En realidad el miedo al rechazo, en realidad lo que hay de detrás del miedo al rechazo es el miedo al abandono, ¿sí? Y como digo yo, que un like no te tiene que ni poner contento, ni un no like no te tiene que poner triste. Claro, suceden los dos extremos todo Los el dos, tiempo. los dos, Ese ¿sí? es el- Entonces, que vos confíes en vos mismo, ¿sí? Que vos te mires al espejo y que digas, uff, tengo todo esto, soy esto. Esto tendría que seguir puliendo. Y hay cosas que vas a poder pulir y hay otras que van a costar un chiquitín más. Y el papel de las redes, que por ejemplo los mensajes, hoy Son en día re. el poder recibir y mandar mensajes constantemente, también eso como que acrecienta mucho más. Mensajes De texto, de digamos, texto. como el estar todo el tiempo comunicado y quizás esperar valoración Tal cual. de gente equivocada. De gente equivocada, por eso ahí se hace también el trabajo, digamos, en donde, mira, me pasó también hace poquito, ¿no? Y a mí me gusta mucho, soy muy curiosa, amo mi profesión, me gusta investigar, puedo estar horas leyendo. eh, y, y lo que implica esto del amor, ¿no? Digamos, hay personas que tenemos más adentro una vocación de servicio o de amar y nos sale de manera más natural, pero a veces ponemos ese amor en la persona equivocada. Entonces, Claro. bueno, todo eso también hay que trabajarlo, ¿sí? Y tengo millones de pacientes en donde tengo que hacer ese trabajo. Bueno, a ver, lo estás poniendo en el lugar equivocado, ¿sí? O esto de lo que vos decías de los mensajes. Las, ahora lo escribí, todavía no tuve tiempo de lanzar el video, de la angustia o la ansiedad que genera el tilde azul, Claro. ¿sí? Mandás un mensaje, ya sea desde el campo íntimo o mismo de lo laboral, y uno dice, ay, me clavó el visto azul. Entonces, replanteate a ver qué te repercute a vos, ¿sí? Y eso es donde tenemos que ir trabajando. De no responsabilizar, y esto se trabaja en coach, no darle el poder al otro. El Claro. poder es tuyo. Entonces, cuando vos le estás poniendo tanto poder a lo externo, a una persona X o a tal posición, te estás perdiendo de vos, ¿sí? Y también es ese famoso del no es lo que te pasa, sino la reacción que tenés ante lo que te pasa. Ujú. Pero es más fácil decirlo, después hay mucha emocionalidad dentro de la persona. ¿Cómo realmente se hace un proceso de, bueno, cambiar Ajá. esa reacción a lo que me pasa? Es un proceso, está buenísimo. Eh, Primero, esto de no, que va a ver, que digamos, viste, cuando mirás la película desde otra óptica, decís, ay, yo actué de esa manera, ¿sí? Claro. Esa loca, esa parte impulsiva, bueno. eh, También esto del humor, ¿no? Digamos, de reírnos de aquella situación después de haberlo pasado, ¿no? Pero desde el lado psicológico es todo un proceso. Y acá depende el timing de cada paciente. Hay pacientes que el proceso es mucho más largo y otros les va a llevar un caminito un chiquitín más corto. Y esto, aunque suene cliché, siempre máximo es el equilibrio, ¿sí? Entre lo emocional y lo racional. Necesitamos de las dos, Claro. ¿sí? Pero antes de siempre, ¿no? Esto de si veníamos con los mensajes, antes de que mandes un mensaje impulsivamente que después te vas a querer matar, ¿sí? Siempre digo, respira. Y tengo una paciente que hoy la tuve, la de los martes a las 11, me dice, aprendí muchísimo esto de contar hasta 100 antes de mandar un mensaje. Bueno, Es esto un de... conteo largo encima. Sí, ella es un conteo largo, podemos hacer un poquito más corto también. Pero esto de respirar, de contar, es a nivel sanguíneo, ¿sí? Claro. Esto es real desde el cuerpo. Hace que lo regules, ¿sí? Que respires y que lo puedas escribir. Después hay técnicas
más conductuales, bueno, listo, te vas a caminar, o como uno dice, pégate una ducha, viste, correte de la escena, ¿sí? Bajá, o mismo yo les digo muchas veces a los pacientes, escribilo o mandate un audio, viste, bajá y después hacelo, ¿sí? El todo ya nos juega en contra. Esto con el tema de los mensajes, ¿no? Pero por supuesto que tenemos reacciones emocionales muy impulsivas que son muy peligrosas, ya sea para propias como para un otro, ¿sí? Por eso también en las empresas, cuando yo les digo de hacer un psicotécnico, no pasa solamente por las competencias técnicas que una persona puede llegar a tener para cubrir una determinada función, sino para prevenir, ¿sí? Con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Una reacción que tengo millones de ejemplos lamentables de gente impulsiva y hubo secuelas importantes en una organización. Y no te hablo que después cuando lo despidas, no sé, le hagas un juicio, sino Claro. desde otra magnitud. Tengo una pregunta sobre tu trayectoria, porque me parece que tocamos ya buenos temas sobre empresa y también psicología. Eh, Cuando vos sos un ejemplo de emprendedora, Ujú. cuando empezás, ¿sabías que querías eso? ¿O Eh, cómo fue ¿Cómo el fue? inicio? Bueno, a ver, tengo 49, casi 50 ya. Siempre tuve, y de verdad, esto de la vocación de servicio. Tengo fotos de 5 años vestida de doctora, ¿sí? Claro. Y cuando estaba en tercer año del secundario, que tuve psicología, tenía 15 años, le dije a mi mamá, ay, quiero ser psicóloga de niños. Y en ese momento se vendían los libros de Freud por un periódico y mi mamá me los compró y los empecé a leer a mis 15 a 16 años. Y desde ahí nunca cambié. Siempre dije, no, quiero ser psicóloga clínica, quiero ayudar. Rindiendo bien una materia en la universidad, fui ayudante de cátedra, que es de técnicas, hice toda la especialización en técnicas y me metí en una multi, ¿sí? Y con mis 24, 25 años hacía relación de dependencia y 2 o 3 pacientitos de conejito de India, pobrecitos. Claro. Y después dije, tuve como una crisis existencial, dije, no, yo quiero ayudar. Y hice clínica mucho tiempo, pero toda la parte de las técnicas que me apasiona, y seguía dando clases porque fui docente de una universidad privada muchos años brindando técnicas, dije, bueno, lo tengo que explotar. Entonces con uno, empecé con una empresa y hoy, por suerte, la consultora no solamente brinda evaluaciones psicotécnicas, sino reclutamiento, servicios de coach, capacitaciones, todo. Y hasta a veces, y esto, ¿no? De lo que hablábamos antes, no de creársela, pero a veces hasta mi hija me hace, ma, ¿vos viste todo lo que fuiste logrando? Claro. Eh, ¿Y qué te quiero decir con esto? Vuelvo a lo mismo. Crisis vamos a tener siempre, dudas vamos a tener siempre. A veces es importante hacer una pausa, ¿sí? Y reencontrarte, visualizar hacia dónde querés ir, pedir ayuda cuando no podés. Y hoy agradezco tener un equipo, ¿sí? Yo creía que no, que el ser autosuficiente podía, ¿no? El autosuficiente te crea un burnout, ¿sí? Claro. O te vas limitando, te vas cerrando oportunidades. Eh, el autoconocimiento, el poder decir hasta acá sí, hasta acá no, hasta acá pido ayuda, es como uno va construyendo. Eh, y si hoy tengo que, digamos, frenar y que me preguntes, Cherro, si volverías a elegir mi carrera, te digo que sí. Y bueno, primero muy buenos consejos, la verdad. Eh, También se podría decir que es un buen consejo decir que, por ejemplo, con tu ejemplo, que muchas veces uno siente que le gustan muchas cosas Ujú. y que a lo largo del tiempo después van a ir pudiendo tener sentido todo eso. Re, Como que vos lo pudiste aplicar también en tu vida, eso. re.
como siempre digo, el conocer no ocupa lugar, ¿sí? Y la duda, ¿sí? Antes de esto del que decíamos, como este vacío existencial, en muchos jóvenes tienen esa duda vocacional, ¿sí? Que hay que descubrir por dónde viene, ¿sí? Digamos, sabemos que cuando tomamos una orientación vocacional, a los jóvenes de 17, 18 años, más allá de que tiene que ver con una etapa evolutiva, que cuesta muchísimo a los Claro. 17 años saber muchas veces qué quieres hacer y tener la presión, la tengo que hacer para toda la vida. No, se pueden haber desvíos, ¿sí? Eh, sí, siempre es escuchar como tu corazón, tu parte interna, ¿sí? Y mismo anoche se lo decía a la paciente de las 20. Ya está, cumpliste esa función en esa organización, listo. Y hoy, porque quiero hacer un camino totalmente diferente, está bueno, también es decir, bueno, esto me funcionó hasta este momento, me hizo feliz en ese momento. ¿Qué aprendí? Aprendí todo esto. Y está Claro. bueno escuchar el Waze, a veces decir recalculando. Eh, y lo que vos aprendiste de esto, de esta organización o de esta carrera que hasta dejaste inconclusa, en algún momento la vas a aplicar. ¿Sí? Entonces, el negar, el evitar, te frustra. Y en algún momento lo vas a utilizar. En algún momento, por una creatividad o por una innovación o por algo que te resonó, por más que sea un servicio, una carrera totalmente diferente, lo vas a implementar, ¿eh? Y tengo una pregunta que me parece interesante. En los momentos de vacío existencial o quizás de incertidumbre, no saber qué hacer, obviamente mientras uno tenga la posibilidad, ¿qué recomendás hacer? Porque quizás hay personas que les cuesta más eso de De bajar. parar un poco la pelota, bajar el ritmo, Ujú, que se sienten que no sirven en ese ujú, momento. ujú. ¿Qué consejos das en esos momentos? Sí, acá a mí siempre me gusta a mí hablar desde el lado de la prevención, ¿sí? Eh, y mi función es esta, el prevenir, ¿sí? Y soy súper cauta en esto siempre. No me gusta dar como, digamos, consejos, como vos decís, eh, en el campo íntimo, consejos, o desde el lado mío psicológico, mismo cuando estoy en la tele, frases. Yo soy muy de la prevención. La prevención es antes que suceda esa acción, antes de que lleguemos a un extremo grave. Claro. Entonces, escuchar las señales internas, las señales físicas, las señales cognitivas, las señales interpersonales, ¿sí? Siempre tenemos un cambio de conducta. Y si muchas veces nosotros no lo podemos ver, porque a veces cuesta un montón, el que lo tenés a tu alrededor, ¿sí? Eh, somos todos diferentes, hay una gran diversidad, tenés aquellas personas que captan esa señal y piden ayuda a tiempo, hay otras que no, pero relacionado con esto, eh, suena, cuando lo escuchen van a decir, "Ah", pero es real, tratar de volver a tu eje, ¿sí? Esto de respirar y, y- y conectarte vos con vos misma, tener ese espacio, el descubrir cuál es tu momento para bajar, ¿sí? Viste que vivimos en una era de todo ya, todo ya. Bueno, date ese momento de pausa. El momento de pausa hace que vos escuches tu silencio, que es lo que más tenemos. Y sabes, Máximo, que en el mundo que estamos hablando, que no necesariamente tiene que tener que ver con la comunicación, con las personas que más conversamos es con nosotros mismos. Ya sea desde la parte cruel, que somos hiper crueles con nosotros, Claro. y los pensamientos negativos es lo que nos está limitando, que son las creencias que nosotros negativas que nos ponemos, como a veces los falsos selfie nos llenamos qué genio que soy, ¿no? Claro. Pero sí hacer esta pausa, escucharse, el ver hasta dónde llegaste, el ver dónde estás hoy en el aquí, en el ahora, y en este cortito plazo hacia dónde podés ir. Eh, Como último tópico o tema, quería también hablar sobre el trabajo que haces en la tele, Ajá. que tiene que ver con forense, si no me equivoco. Sí, tiene que ver,
mirá que lo loco, esto de lo que vos me decías, si se puede ir como cambiando. Yo me recibí nada, muy jovencita, terminé a los 22, ¿no? Cuando estaba en la mitad de la carrera, en el tercer año, cuarto año, yo hice en una universidad privada, tenías que armar una tesis. Yo desde chiquita me gustó siempre lo forense, lo criminal, siempre, el poder captar el perfil de la otra persona, entender por qué te llevaste a eso, digamos, como que siempre me gustó esa parte. Eh, y, y quería hacer mi tesis en la parte forense. Nada, de un profesor, que no lo vamos a nombrar. Me dijo, no, no te metas, Rob, en ese tema, sos mujer. No por una cuestión de machismo, sino de porque hay que estar en las cárceles y todo, ¿no? Claro, Bueno, me llegó en un momento X de mi vida a estar en el campo forense. Como yo tengo una formación, una expertise bastante fuerte con las técnicas, lo hice. Me llevó de casualidad por un contacto que se lo súper agradezco, de llegar a la tele, y lo que hago en realidad es detectar estos perfiles, ¿sí? Digamos, hoy estamos viviendo en un mundo en donde nos encontramos con mucha psicopatía, con mucha perversión, con mucho narcisismo. Entonces, hablo, ¿sí? Acerca del perfil, de que estamos, digamos, de qué nos topamos, de qué estructura, y que tiene que ver con lo que vos decís, un poco desde la psicología forense. claro. Eh, pero vuelvo a lo mismo, siempre más allá de que me escuchen, que diga, sí, es un psicópata, es un narcisista, es un sádico, Claro. voy siempre desde el lado de la prevención, ¿sí? Ojo con esto, porque lo que nos está mirando, no sé si sabe mucho de psicología, pero Claro. sí va a entender si yo digo, che, ojo, mira a tu adolescente, mira a tu hijo, ¿sí? Sentate a hablar, a ver con quién está, hacia dónde va. Si en una relación asimétrica, de una relación de pareja, te sentís controlada o con mayores situaciones agravantes, bueno, yo trato de transmitir estas señales para que cuando vos me escuches, digas, "Mm, me siento identificada", o tal amiga le está pasando Y esto. pasa también que hay un momento que ya como que no hay vuelta atrás, entonces es importante esa detección. Sí, y sí, lamentablemente, por eso son los casos terribles que nos encontramos de femicidio, o que ustedes los jóvenes van a un boliche y después, Sí, digamos, un Fernando, hay un montón hoy por hoy. Sí, entonces, estamos viviendo en un contexto, como digo yo, muy rojo, muy rojo. Entonces, mm, hoy mi función de cómo yo me veo es para dar esta prevención, para que vos claro. cuando me escuches me digas, uff, y lo mismo hago con mis redes. Tengo una sección que hago de películas y analizo toda la parte psicológica. Voy siempre lo mismo, para el lado de la prevención, para lo que se puede llegar a evitar. Hay buenas referencias de películas, por ejemplo, ¿tenés en mente alguna Sí, que tengo, trate bien el tema? hay sí, un montón. Mira, aunque te parezca loco, vi la de Frankenstein, Sí, que es enorme, que mi hijo me la hizo ver. muy buena, muy buena. Y que es larguísima, eh, cuando la terminé de ver, enseguida se me empezaron a ocurrir un montón de temas, bueno, justamente, ¿no? Y habla del narcisismo, de un padre totalmente sádico, ¿sí? De crear un monstruo, ¿sí? Bueno, entonces todo eso lo voy llevando. O la que sale mañana en mis redes, que tiene que ver con la última de la China Suárez, La Venganza, que la terminé Ah, de ver el fin de semana. Bueno, esto de la venganza, y esto lo escucho en el consultorio, cuando uno se separa de su matrimonio o alguien nos hizo sufrir, por más que en la película esa tenga otra trama, voy a esto, ¿no? El destruir al otro. Y el destruir al otro hace que vos pierdas tu propia vida, tu propia esencia, tu propio objetivo. claro. Y esto lo vemos cotidianamente, ¿sí? O vulgarmente lo que decimos la envidia, ¿sí? El mirar el otro te estás perdiendo de mirarte a vos. Y es un montón. No, muy bueno, muy interesante. Y con respecto a los casos que vos analizás,
ahí en la televisión, ¿qué causas son las que llevan a una persona a cometer las distintas las cosas que analizas, digamos? Ujú. Bueno, es muy amplio, pero te lo voy a simplificar de esta manera, ¿sí? Esto tiene que ver un poco, como Freud decía, de las series complementarias, ¿sí? De lo que traemos genético, ¿sí? Como los ojos, el color de pelo, la estatura, que es lo genético, también está desde la parte genética Mira, lo que tiene que ver con la estructura psicológica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con psicosis, psicopatías, narcisismo, digamos, hay rasgos, ¿sí? Que uno lo va trayendo, mira, ¿sí? Como el color de la piel. Y después tiene que ver con las experiencias vividas, ¿sí? Entonces es como que se va todo puliendo en toda esa estructura de lo que somos, ¿sí? Cuando nos juntamos con estructuras de la psicopatía, una psicopatía integrada o pura, que es esto de los que nos encontramos bien que el otro es un objeto, o estos que matan, o digamos, un montón de cosas, lamentablemente no se cura, ¿sí? Desde el lado psicológico no hay ni medicación, ni proceso terapéutico, no. Y es lo más severo que nos encontramos, muy ¿sí? loco. A diferencia quizás de una psicosis, un brote, que bueno, con una medicación, un trastorno de depresión grave, una melancolía, bla, bla, ¿no? Y esto es lo que nos topamos hoy, y hay un montón. Entonces, es todos los casos que escuchamos mucho de criminales, de femicidio, de toda esta delincuencia por demás que estamos teniendo, ¿sí? Y esto también es lo que nos aterroriza. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Y esto es lo que Lo- hace que nosotros los seres relativamente normales, neuróticos, también estemos tan quemados porque estamos con un nivel de alerta impresionante. Y nos cruzamos también Sí, sí. ¿Sabes constantemente lo que con es eso. estar todo el día con una tensión de alerta? Digamos, en vez Tremendo. de saludarnos en la puerta lo más bien, tenemos que estar atentos a ver si viene alguien y nos mata. Y ese es el miedo real. Y esto es lo que se confunde, ¿no? El miedo, lo que hablábamos antes, al miedo al éxito, al miedo al rechazo, está desde nuestras creencias. El miedo real es cuando nos atenta contra nuestra propia vida. Claro. ¿Mm? Bueno, en general siempre termino las entrevistas con la pregunta sobre el podcast. Ujú. Boca Podcast se llama Boca Podcast por la palabra vocación. Ajá, me encanta. Siempre buscamos que los invitados nos definan su percepción de la vocación y qué importancia tiene para la vida en general Ok, de mi vocación. y de la Eh, vocación en general. ok, desde mí, esto, del ayudar, que lo tengo, no sé, tendría que constelar, como para descubrir lo que es algo muy interesante. Estuvo de Eh, siempre. Estuvo de siempre, estuvo de siempre. Como que yo lo tengo, suena loco, pero yo lo tengo interno, que vine a este mundo para ayudar, y no me quiero emocionar, pero sí, me sale internamente el estar ayudando al otro. Eh, y realmente es algo esto, de adentro. Eh, y esto de que lindo, que creo que vos también tenés esto de tu vocación, esto de la comunicación y de la escucha, ¿no? Porque la comunicación implica, Claro. es esto, ¿no? El escuchar también, porque si no se pierde todo. Los silencios, la importancia de los silencios. Y la vocación, hay personas que las tienen más Arraigadas. arraigadas y otras que las tengan que descubrir. Y una vez que los descubras, bueno, animate a lanzarte y a vivirla y a sentirla, porque se siente. Muchas gracias, Rosario. No, gracias.